Fíjate que respecto a lo que es la cuarta T, lo que yo vislumbro es que tienen un algo que mencionan mucho, de hecho varios de sus ideólogos lo mencionan, que hay una revolución de las conciencias, ya para entrar de lleno con nuestra audiencia, ¿no? Y pues yo creo que sí la cuarta T, ayer platicábamos, justo terminando nuestro otro episodio, que lo íbamos a hacer sobre cómo Morena y lo que se denomina la cuarta T es un fenómeno político, que muy probablemente en un futuro va a ser estudiado en otras latitudes, ¿no? No sé en Europa, no sé si en Italia, no sé si en los grandes centros de especialización de ciencia política, ¿no? Los que generan conocimiento, los que tradicionalmente se encargaron incluso de estudiar el PRI como un fenómeno también de partido. No me acuerdo cuál fue el politólogo italiano, no me acuerdo si fue Bobbio, Norberto Bobbio, o algún otro, pero bueno, eso lo confirmamos. El chiste es de que sí México ha dado referencia al mundo en cuestión de los fenómenos políticos que allá acontecen, ¿no? Además de nuestras revoluciones, de nuestros propios conflictos, de nuestra relación permanente, ¿no? Con Estados Unidos como gran potencia. Ajá. ¿No fue Giovanni Sartori? Giovanni Sartori, tienes mucha razón. Sí. Y justamente, pues a mí me sorprendió que vinieran a estudiar el caso del PRI como un partido de régimen, ¿no? Y cómo el PRI fue un fenómeno como tal, porque fue un partido que no existía en su forma, en sus estructuras, en cómo operaba en ninguna parte del mundo en una democracia, por así decirlo, ¿no? Obviamente se fue trascendiendo, se fue instrumentando cada vez mejor la democracia en México, se fueron desarrollando instituciones, etcétera, pero sí marcó un paradigma, digamos, en el estudio de las cuestiones electorales, en la cuestión de las ideologías de partido. Y me parece que en este momento estamos justamente entrando a otro tipo de partido que presenta, no diría yo las mismas características, sino las mismas referencias de variables que valdría la pena y que estoy seguro que se van a estudiar. O sea, eso es un hecho. No estoy siendo exagerado. La verdad es que este episodio quiero ser lo más objetivo posible dentro de lo que cabe, porque me parece que es necesario elevar al rango de estudio lo que está ocurriendo en México. O sea, no nada más como, pues alguien más ganó, ¿no? O sea, pues es una democracia, llegó un partido. No. Aquí está pasando algo muy profundo. Muy raro, ajá. O sea, muy raro en el sentido de que pues no es como que mañana ganan los republicanos, después llegan los demócratas y simplemente pues es el vaivén, ¿no? Político, dialéctico de lo que significa una democracia y un partido. Sino que no sé hasta dónde, y esto también es muy sincero, o sea, yo no sé si la propia oposición lo toma con seriedad, lo que significa Morena como partido, cómo se construyó desde un movimiento. Creo que es el partido de izquierda más importante actualmente en el mundo, el más posicionado, el que ha logrado más cosas, por decirlo así, como milestones, como decir, ok, se formó en tal fecha, a los tantos años ya tenía tal control de territorio, a los tantos más ya se hizo de 20 y tantos estados, a los tantos, o sea, tan así que llegamos a una elección, pues, como la que tuvimos el 2 de junio, con todas esas métricas, que no hay que mencionar más que en lo general, o sea, fue algo sui generis, fue un arrastre de toda una gente votando por un partido de verdad convencida, por decirlo así, porque ya también sabemos que el análisis es que todos los estratos de la sociedad votaron en mayoría, al menos los que fueron a votar. Yo no hablo por los que no votaron, ¿no? Pero tenemos que entender que la democracia es eso, o sea, son la contabilización de los votos que son efectivos en una urna. Y el proceso legal que se tiene, como se tiene reglamentado en la Constitución y en el derecho electoral. Pero yo no sé si también es porque de alguna manera no hemos comprendido al personaje. Porque no se puede explicar Morena sin analizar primero a López Obrador como personaje político, y tampoco se puede explicar la cuarta T sin Morena, ¿sí? O sea, son 3 niveles de análisis. 1, el arquetipo de un personaje político
con una historia, yo diría de alguna manera, pues sí, caudillista, no en el sentido peyorativo, sino sí en el aglutinamiento de una base social constante, creciente a lo largo de décadas, desde que en Tabasco literalmente fue y tomó, creo que, una planta de electricidad de la CFE, hay como un conflicto social. Entonces tenemos este personaje con un arquetipo. Me voy a empezar a meter a un poco de psicoanálisis para poder apoyarnos aquí en este episodio, pero es un tipo de arquetipo patriarcal, evidentemente. Por ahí Enrique Krause mencionaba en alguno de sus libros o textos, no estoy muy seguro si lo llevó al libro o se quedó como en un artículo de una de sus revistas o de sus participaciones, que decía que era un líder mesiánico. Depende cómo veamos eso, porque se asumió ahí como peyorativo, ¿no? El líder como mesiánico tropical, como bananero, como una persona, pues sabes, como que un charlatán. O sea, perdón por utilizar esa palabra, pero pues prácticamente como alguien que va haciendo trucos de magia, ¿no? Para que le aplaudan o algo así. Con lo cual yo estoy totalmente en contra de esta idea, porque creo que de esa manera, y otra vez no estoy a favor o en contra en este análisis de ninguna postura, pero yo creo que objetivamente se le subestimó a Andrés Manuel López Obrador. Se le subestimó la capacidad, no digo que la derecha lo hizo mal porque solo así, o sea, no es para repartir culpa, estoy hablando de que ve cómo a veces los fenómenos en los cuales se va moviendo la historia no los tomamos con cuidado, no los analizamos y no hacemos perspectiva de hacia dónde van, ¿no? Y yo no sé hasta dónde, como que esta idea, evidentemente, pues también para tratar de disminuir el poder que iba acrecentando López Obrador rumbo a la elección contra Calderón y luego contra Peña, etcétera, pues sirvió, ¿no? Fue una táctica que sirvió porque pues la gente decía, no, pues sí, ¿cómo vamos a confiar en este señor? O sea, pues sus ideas radicales, etcétera. Pero en algún punto, yo creo que eso es lo más inteligente que pudo haber hecho él, y que creo que es la característica de cualquier animal político, de cualquier personaje político de envergadura, que es saber medir los tiempos, ¿no? Él dijo, yo sé que este discurso, yo sé que lo que soy, lo que represento, en algún punto va a tener un eco. Y lo vimos crecer, ¿no? O sea, no nada es por generación espontánea, pero vimos cada vez un arrastre mayor de su presencia, no dejó de recorrer el país. Creo que al día de hoy ningún político puede preciarse de decir que ha recorrido el país a lo largo y ancho por cada uno de sus municipios. O sea, resulta desde ahí un personaje interesante de analizar, porque pareciera que es una suerte de peregrino, una suerte de líder social que sí fue a peregrinar, o sea, fue a conocer el territorio, ¿no? Se tomó el tiempo como si fuera un éxodo. Y partiendo de ahí, yo digo que, bueno, este sexenio que vamos a entrar, si el sexenio pasado fue de la llegada de López Obrador, yo creo que este siguiente sexenio también va a ser el sexenio de los éxodos. De los éxodos de la oposición por tratar de encontrar una nueva tierra prometida ideológica que le permita reconstituirse, reagruparse, recolocarse, reinventarse, pues en fin, recomponerse para poder dar la batalla durante el sexenio. Esto no va a tomar un mes. No sabemos si tome años. No sabemos si los nuevos partidos, que también están haciendo un éxodo desde la sociedad civil o desde los grupos también de interés, los partidos que se vayan a crear, porque se van a crear un par de partidos al menos en lo que va a ser el siguiente sexenio, eso también creo que es un hecho. Me parece que son una forma de éxodo, ¿sí? O sea, estamos hablando quizá en una forma como fantasiosa, bíblica. Yo sé que esto suena un poco metafórico, tengo toda la intención de que así sea, porque me parece que por una Xóchitl Gálvez, por ejemplo, si llega a recorrer el país, sería lo más indicado si quiere formar un partido y representar uno. ¿Por qué? Porque alguien ya dejó una horma muy grande, para ser muy concretos. No porque Andrés Manuel sea perfecto, no porque el presidente haya hecho lo mejor y literalmente no hubo mácula en ese gobierno o en el actual administración, no quedó a deber. No. Más allá de lo que es la política, el gobierno y los personajes que siempre están llenos de contradicciones de alguna manera, de claroscuros por otra, pues bueno, no se explicaría nada, ¿no? En la vida si fuéramos de ahí diciendo que todo es blanco-negro. De hecho, a veces todo es muy gris. Sin embargo, en la habilidad política y en esta genialidad política, ya para acabar esta pequeña intervención extendida, me parece que
no podríamos explicar el fenómeno de la cuarta T ni lo que viene para el sexenio en cuestión de la oposición y esa verdadera forma de contrapeso, no instrumental, no desde las instituciones, no, me refiero a la voz que dé plataforma a mucha gente que quizá no se siente adecuada con la cuarta T, con el liderazgo, y es válido. ¿Por qué? Porque eso es la democracia. Pero para llegar ahí se va a tener que caminar mucho y no solamente me refiero a este éxodo, pues yo creo que sí, de recorrer el país, de volverse a acercar a la gente, de reconciliar la realidad, pero también un éxodo de ideas, de cómo hay que evolucionar ese decálogo o ese ideario o esa forma de acercar a los propios jóvenes a las filas de un nuevo partido o del propio PAN o del propio PRI. O sea, estamos viendo una suerte de llegada de un alguien en 2018 que si no somos mezquinos en el análisis y si también, ahora sí que sin decir que gracias a él, pero sí aceptando la realidad, pues Andrés Manuel López Obrador revolucionó la forma de ver la política en México Sí, cuando llegó. sí, y ¿sabes cuál pienso yo que es la clave por la cual Morena arrasó de la forma en que arrasó y por la razón por la que Morena está siendo tan exitoso? Es porque, como bien dice, que desde sus inicios, Morena y Andrés Manuel López Obrador en específico, intentó cambiar o intentó señalar las deficiencias evidentes de la superestructura. Y ayer estábamos comentando un poquito de eso después del episodio. Para la audiencia que no conozca a qué me refiero con superestructura, les paso como el dato rapidísimo. El mundo está pues prácticamente delimitado por tres estructuras, ¿no? De acuerdo a filosofía política. Una de ellas es la infraestructura, que pues es todas las condiciones, pues digamos, materiales, tu condición geográfica, por ejemplo, como país, el hecho de que seas un país como México que tiene, no sé, 2 océanos de cada lado, bueno, uno de cada lado, que tengas pues tu red de recursos, tu red de suministros, demás, ¿no? Viene después, más arriba, en medio, viene la estructura, que esta pues son las organizaciones humanas, las instituciones, lo que hemos creado como humanos para sostener nuestra vida, ¿no? Estas formas de organizarnos, llámese industria, empresas, asociaciones, iglesias, de todo, ¿no? Gobiernos, todas las instituciones que te imagines, ¿no? Incluyendo desde lo más chico, que es de hacer una familia, hasta una iglesia o un gobierno. Y más arriba todavía, y permeando todo eso, hagan de cuenta que envolviéndolo como si fuera un chocolate de capas, un Ferrero. Digo, no nos está patrocinando, ojalá nos patrocinara algún día, pero ojalá sí, pero envolviendo todo esto está algo que se llama la superestructura. La superestructura es esta condición, bueno, esta serie de normas que no están escritas, no están aprobadas así con sangre por nadie, pero existen y son muy reales. Ejemplo, y voy a poner ejemplos de roles de género porque pues, es una de las situaciones donde la superestructura ha estado muy influyente desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, la superestructura es la que dice en México que es bien visto que un hombre le abra la puerta a una mujer, o que es mal visto que un hombre en la primera cita no te pague tu cuenta. Las superestructuras son todas estas normas que dictan cómo debería ser tu comportamiento a ojos de los demás para ser aceptado socialmente. Tratándolo de parafrasear así, en la superestructura también existen ciertas vertientes, por ejemplo, el racismo, la xenofobia ahí escondidos, ¿no? El hecho de que haya personas que dicen, ay, me acuerdo que tuve alguna vez un profe de primaria que dijo, ay, estás exponiendo bien mal, pareces indita hablando. Este tipo de dichos, ¿no? Eso se lo dijo una compañera. Este tipo de hechos en el cual suponen que en el imaginario de la gente una persona de origen indígena, en este caso lo que se refería a este profesor, pues a lo mejor no tiene la misma pericia para hablar en público, ¿no? Cuando obviamente eso es un argumento estúpido, pero es una creencia popular, al menos en el contexto donde vivió este personaje, mi ex profesor. Entonces, eso es la superestructura. Y Andrés Manuel López Obrador, y a través de su partido, que diría yo que él encarna, pero pues a través del partido que creó, se señalan estas normas que dictan ciertas condiciones desfavorables para la gente, pues más desfavorecida, la más vulnerable en México, ¿no? Para empezar, este dicho de por el bien de todos, primero los pobres.
Estoy yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Por el bien de todos. Aquí en China tenemos que cuidar de los más pobres, de los más vulnerables. Debería ser así en todos lados. Pero el hecho de que fuera la primera fuerza política, digamos, en adoptar esto como un mantra, pues ya empieza ahí a generar cierto eco en esta población, en la más desfavorecida en México, y también cierto choque en su momento en las que estaban más acomodadas, porque decían, ¿cómo? O sea, primero los pobres y los empresarios, ¿alguien puede pensar en los empresarios? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues este reciente triunfo de Morena sí confirma obviamente el enorme apoyo que la gran mayoría del país le ha conferido al partido, o sea, al partido que está viendo esta transformación, como así le dice López Obrador, y si bien está simbrando la superestructura y el poder en la superestructura en este país, está, aquí sí yo quiero aclarar, está muy lejos de cambiar la estructura. O sea, mucha gente, pues la verdad, con ignorancia, se la pasan, o sea, la han pasado comentando que Claudia Sheinbaum, pues es una fanática comunista que va a convertir a México en Venezuela o en Cuba o que van a quitar la propiedad privada y demás, ¿no? Que esto es parte, ya lo hemos comentado, de propagandas de perfiles pues más conservadores, por fuerzas oligárquicas, por supuesto, en este país. La realidad es que no, México nunca va a cambiar su estructura por varios hechos, incluyendo porque somos pues un país excelentemente capitalista, y dos, porque pertenecemos al espacio de vida, al espacio ideal, al espacio del hegemón de Estados Unidos de América, y pues nos vamos a convertir en Venezuela un día después de que Estados Unidos se convierta en Venezuela. Ahí sí nos vamos a convertir en Venezuela, pero mientras Estados Unidos no lo haga, no vamos a hacerlo nosotros, segurísimo. Pero sí están cambiando y está simbrando la superestructura, Sí, ¿no crees? fíjate que yo quiero irme aquí a un tema que es aquí donde la gente dice, no, es que mira, sí, Morena es comunista, ¿no? Está hay un famoso audio ahí en TikTok que puedes subir con tu foto, tu video, donde dice, es que los morenistas los chairos son comunistas, o no sé qué, son bla, bla. Pues mira, yo creo que lo que la gente no termina de entender, quizá a los que no les agrada Morena, es que para mí sí, y yo no tengo este estigma ni este tabú, ¿eh? O sea, de hecho muchas de mis ideas podrían ser catalogadas de radicales. Radical, para quien no le tenga todavía muy claro qué es, viene del latín tardío radicalis, y este derivado del latín radix isis, que significa raíz, es decir, ir a la raíz de las cosas. Cuando uno tiene algún problema en su empresa, en su relación con su pareja, con sus hijos, a donde quieras, tú quieres transformar esa relación, tú tienes que ir a la raíz del problema de esa relación. Tienes que tener un cambio radical. Entonces, como para desmitificar, ¿no? O sea, lo que yo voy es, tú tienes un problema de actitud porque, no sé, sueles regañar mucho a tus hijos y eso no te ha dado respuesta. O tienes mucho conflicto con tu pareja porque siempre llegas tarde por ella. Si tú vas y le llevas a tu novia o si tú vas y le dices a tu chico que no hay problema, que vas a cambiar, pero son cambios estéticos y cosméticos, el problema no se va a ir. Va a seguir habiendo conflicto de alguna manera por la misma causa. Pero si radicalmente tú atacas el problema y eres más puntual para ir por tu pareja, yo creo que se elimina el problema, al menos ese de tu relación, que nunca será perfecta, que tampoco es perfecto el gobierno ni la política. Pero eliminas de forma estructural ese problema que traían ahí metido. Con tus hijos, los regañabas demasiado, respondían más. Ok, ¿cómo te acercas ahora a él? ¿Cómo cambias la forma de aproximarte para que si el tema es un tema de comunicación que te impide, cambies el sistema de comunicación que te permite acercarte más a tu hijo? Todo esto suena normal porque lo estamos platicando así, pero si te das cuenta, el giro es de 180 grados, es decir, es radical, va a la profundidad, va a la raíz del problema y lo ataca de forma directa. Entonces, ya partiendo de esta explicación de lo que significa ser radical, y por eso a mí sí me gusta que me digan, oye, ¿tienes ideas muy radicales? Sí, porque me gusta ver con profundidad las cosas para poder tener una transformación real en mi persona, en mi entorno. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es una persona radical como personaje. ¿Qué es radical? En mi opinión, a pesar de que evidentemente también la política es pragmática. Porque sin eso no llegas a concesiones, no llegas a hacer una suerte de alianzas a veces incómodas, como dicen por ahí, pues que no representarían congruencia o coherencia. Pero si no, ningún político podría avanzar en la arena política porque hay mucha gente jugando, hay muchos alfiles de muchos intereses. Pero si nos damos cuenta,
eso significa que es muy astuto, que hay mucha genialidad de cómo usar esas piezas del ajedrez en un tablero. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, no hay que equivocarnos, claro que es un personaje radical. Digo, si de entrada él mismo dijo que hay problemas estructurales en México que requieren un cambio profundo, pues entonces te está diciendo muy clarito que requiere un cambio radical. O sea, de hecho el discurso sí checa con lo que se intenta hacer. Cuando vamos al tema de justamente lo que mencionas, ¿qué fue lo que se dijo en su primer vuelta en la campaña? Por el bien de todos, primero los pobres. Es el mantra de Morena y de la Cuarta T, que radica en un cambio de paradigma en la justicia social. Es un cambio del ethos de la política, de la forma de hacer política, desde dónde haces la política. Si la política la hago en beneficio de la gente que menos tiene, entonces la política la elevas al rango de la vocación, al rango de una política de servicio y de bienestar. Lo que decía Marco Aurelio, aquello que no le hace bien a la abeja, pues no le puede hacer bien a la colmena y al revés. Entonces, en ese sentido, creo que es radical. O sea, la idea es radical. Morena es radical en sus posturas porque tratan de extirpar de alguna manera, y obviamente todo esto es un proceso, los vicios, los problemas estructurales como la discriminación, la desigualdad, la pobreza, que obviamente, violencia, inseguridad, todo, que obviamente estas cosas no tardan 3 años en acabarse, no tardan 5, no tardan 10, no tardan 15, pero fíjate el ejercicio. Si tú te fijas, ¿cómo es que llegamos a traer un cambio a nuestras vidas? Si a ti tu novia no te dice que se molesta que llegues tarde por ella, si no hay ese cambio, si no hay esa condición observable, material, en donde te dice aquí está el reloj y aquí está la hora y no llegaste, compadre, a la hora que tú quedaste, pues estás en un problema porque no puedes ser necio y tienes que aceptar que esa es la realidad. Tú eres un impuntual. Eso te lleva a ti a hacer un análisis y una reflexión. Bueno, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Y tendrás que hacer los cambios necesarios. Te vas a salir antes del gimnasio, vas a acercarte antes porque te cruza el tráfico, entonces mejor sales con anterioridad, te anticipas a... El día que tú llegas a tiempo por tu novia, ella quizá no va a ver que detrás de eso hubo un trastorno de tu organización. Eso, de alguna manera, va a modificar tus relaciones también alrededor, porque decir, oye, si eso le agradó a ella y si eso me funciona más, ¿por qué no también empiezo a llegar más temprano al trabajo? ¿Por qué no empiezo a ser más puntual también con mis compromisos personales? ¿Por qué no? Me trae un beneficio, fíjate que me ahorro tiempo, fíjate que nadie me reclama, fíjate que no me estreso. Entonces ve cómo las condiciones materiales nos llevan a una reflexión, un análisis. Y después ese análisis, Mau, ¿qué crees que nos trae? Ese cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, que es la superestructura, nos trae un cambio material nuevamente de regreso. El cambio material observable es que tu novia te va a decir, veo la hora y ahora sí llegaste a las 6 en punto. ¿Qué se llama esto? Es una dialéctica. Es un ida y vuelta, es una conversación. Es que simplemente la forma en que se transforma la realidad. Mucha gente menciona que Andrés Manuel López Obrador polarizó a la sociedad. Andrés Manuel López Obrador comunicó de mejor manera lo que ya había en México, esa es mi opinión, y lo utilizó y lo aprovechó para poder impulsar su proyecto político que, al menos desde su discurso ético y moral, porque sí lo hay, o sea, no estoy diciendo, pero dice que es un líder moral. Bueno, pues es que desde toda esta comprensión que les estoy relatando, sí hay un cambio en la ética, en el ethos, o sea, no es una jalada. Si lo comprendemos así, sabemos que nos está diciendo tal cual lo que es. O sea, en análisis eso es correcto. Podrá no gustarnos, nuestra creencia podrá llevarnos a pensar que está tildándonos de ignorantes, de locos. No, pero lo que yo te estoy diciendo es cómo es que sí tiene razón el señor. Por otro lado, me parece que entonces ese cambio que él está generando, que es lo que llaman la revolución de las conciencias, Mau, ese irte a mostrar tu novia que te estás tardando más de 5, 10, 15 minutos en llegar a las 6, es una revolución en tu percepción, en tu conciencia, para que te des cuenta de algo. Eso va a polarizar tus emociones, Mau. Eso te va a hacer en un primer momento sentir un choque. Pues ¿por qué me reclamas? Pues ¿por qué de una u otra manera yo me siento atacado? ¿Por qué me confronta? Pues sí, si a eso le llamamos polarización,
pues claro, es la confrontación de una realidad contra la idea de tú de que eres perfecto, aunque llegues tarde, pues no pasa nada. No, sí pasa algo. Te lo comunicaron ya. ¿Qué es la superestructura? Sí, ese cambio de mindset, ese cambio mental. ¿Qué es lo que está viviendo ahorita el pueblo de México? Si tú te fijas, ya después de 6 años ya tenemos instalada otra conciencia de clase, mucha gente. Tenemos una revolución de una educación de politización en los jóvenes, seas de cualquier partido. Todos y casi todos hablamos de política porque ya vimos que sí nos afecta. Para bien, para mal, para peor, para como cada quien lo quiera percibir. El señor ganó el juego. El señor ganó la partida de ajedrez porque sin darnos cuenta o dándonos mucha cuenta, como cada quien tenga sus niveles de percepción, nadie está obligado a ser un experto. El señor sí transformó la realidad a través de las ideas. ¿Por qué? Porque qué mayor transformación de la realidad, como te digo, todo es un proceso. No ha acabado con la pobreza, no ha acabado. Pues no, porque son procesos históricos que tardan décadas. Pero a lo que voy yo con lo concreto es, ¿tú crees que el cambio en que haya llegado una mujer que repite el partido Morena, que van con la misma suerte de eslogan, agenda, lo que cada quien quiera llamar como primero los pobres, que vuelva a incrementar los programas sociales ahora creo que para beneficiar a mujeres de 60 a 64 años y otro más, etcétera? Me parece consecuente y congruente para lo que venía haciendo el gobierno. ¿Que van a tener que mejorar cosas? Pues claro, si no estaríamos en el mismo lugar y de eso no se trata. No hubiera habido una dialéctica entre el gobierno pasado y el presente para traer nuevas realidades. Pero ve cómo cambiando una superestructura la gente fue a votar por lo mismo, en el sentido de que dijo, esto me hizo sentido. Entonces comenzó a cambiar la realidad material del país. Las condiciones materiales del país se empiezan a transformar. Pasamos de una observación, alguien nos lo vino a avisar, cambiamos nuestra mentalidad más o menos todos, nos trajo una confrontación, sí hay una suerte de enconos emocionales, de creencias, de cómo tendría que ser la cosa. Eso siempre va a ocurrir, eso es sano en una democracia. Y después viene otra vez la dialéctica, pero ya material, en donde se empiezan a transformar las condiciones económicas de la gente, las condiciones materiales de la gente, que ahora tú tienes más días de vacaciones, que ahora tú tienes... Yo lo que voy es, este ejercicio que acabo de hacer muy simple, nos permite ver que si hay algo que se llama revolución de las conciencias, que no es nada más otra jerga política que utilizan para lavarle el cerebro a la gente. No, de hecho creo que se han abierto de capa en muchas cosas. Que no lo podamos ver todos no implica que nos estén mintiendo. ¿Por qué? Porque a veces es como le están lavando el cerebro a la gente. Pues a veces a mí me preocupa más que se los están diciendo de frente y no lo vemos. Porque entonces somos nosotros los que tendríamos que ponernos a pensar que para poder inconformarnos de algo que no nos guste que haga un gobierno, dígase dígase el que viene, no importa quién gobierne, nosotros tendríamos que ser atentos de poder ver. Porque esa es nuestra obligación ciudadana. Nuestra obligación ciudadana es poder saber qué es lo que nos conviene de acuerdo a lo que vemos que está pasando, ¿no? Y inconformarnos o estar de acuerdo y apoyar o quejarnos. Porque solo eso se recoge por el político, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, del sentimiento de un grupo de gente que le da la legitimidad a través del voto para traer esos cambios que dicen, oye, pues sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso fue el mandato popular tan mentado que se dio el 2 de junio, que se da cada que hay un cambio de gobierno finalmente, cuando es legítimo, cuando es legal, ¿no? No hubo fraude, no hubo elección de Estado, hubo injerencia del presidente en ciertos, pues no sé, ya están deliberando ahí en los tribunales electorales. Y lo que se diga, pues supongo yo que es porque hay pruebas, supongo yo que es porque los que saben más que yo y tú, como instituciones garantes de esa imparcialidad, pues tendremos que aceptarlo, ¿no? Oye, pero el presidente lleva 50, creo que advertencias, o no me acuerdo cómo le llaman, amonestaciones de que, pues sí, pues ni modo que yo te diga, no es cierto, pues ahí están los papeles, ahí deben de estar los acuses de recibo, ¿no? Pero, por otro lado, también, sin justificar nada, pues a lo que yo voy es, tampoco es como que eso no existe, pero tampoco es como que eso es tan grave como haberte llevado todas las casillas de todo el país. Hay distancias y yo creo que eso nos sirve mucho la razón para permitirnos despegarnos un poco de la creencia y analizar con más objetividad, Mau. Entonces, yo lo que veo es que Morena trae una revolución de las conciencias porque trae una revolución de la superestructura y como muchas veces ha dicho Andrés Manuel y otros, es una revolución pacífica, pero es una revolución. Y yo la verdad
creo que eso checa con lo que se dice, ¿eh? Sí es un cambio, una revolución significa una transformación, hasta cuarta T y que la cuarta transformación, o sea, ve cómo todo está tan ajustado a conceptos, a la realidad del discurso, a que los cambios obviamente, oye, no se acaba la corrupción. No, bueno, es que también qué tan interiorizado tenemos que es más fácil darle una lana al poli que nos paró porque íbamos a exceso de velocidad, que mañana o el lunes irnos a parar a un ministerio público o a a un centro de infracciones pues a pagar. Si yo además de lunes al viernes trabajo tantas horas, pues a qué hora, pues me es más fácil. Ok, ¿cómo podríamos nosotros mejor a través de una aplicación pagar nuestra multa? Y entonces quizá el tema era una cuestión material, física y real. Oye, no tengo chance de ir a pagar mi multa, mejor te doy una lana y tú págala por mí. Eso es corrupción. Sí, pero ¿hasta dónde se le da al ciudadano la real libertad de escoger hacer la verdadera decisión, la decisión correcta, ética de su responsabilidad y tomarla? Pero si me dicen, oye, no te apures, desde tu oficina, desde tu casa, tú puedes meterte esta app con este código de barras, con lo que sea, tú puedes ir a pagar tu responsabilidad porque pusiste en riesgo a gente, etcétera. Pues estamos revolucionando la cultura ciudadana, cívica de esa persona que va a decir, ay, güey, pues ya me di cuenta que entonces si no quiero ir a pagar eso sí ya está en mí. No es porque no tengo tiempo, es porque no quiero aceptar mi responsabilidad. Es un ejemplo muy tonto quizá, pero me parece que hasta ese extremo llegan las condiciones materiales que nos sujetan a veces en México y que si cambiamos este tipo con infraestructura, con tecnología, con la orientación ética de saber que el ciudadano a veces no tiene opción, pero y si la tuviera, sí sabríamos quiénes somos. ¿Fui yo el que cometió un acto de corrupción porque quería? ¿O fui yo porque no tenía de otra? ¿O soy yo el que decide pagar porque asumo mi responsabilidad? No sé cómo lo ves, ¿no? Digo, rescatando un par de puntos que tú mencionaste, pues al respecto de la gente que sí se ha encargado de acusar que el partido Morena, pues es, como bien dices en estos audios, es comunista, estalinista, hasta estalinista, imagínate. Pues la realidad es que, o sea, sí, es un hecho hasta cierto punto que la demagogia populista pues ha existido en discursos de López Obrador, es un hecho, pero también es un hecho que este mismo discurso populista, bueno, no el mismo, pero igual un discurso populista ha estado presente en la oposición, para la misma estrategia de comunicación política, solamente que viendo el problema desde dos lados, ¿no? Desde bandos supuestamente antagónicos. Son herramientas que se echan mano, totalmente, ¿no? son herramientas. Ahora, finalmente ahí, pues, ¿cómo tú puedes ir a denunciar algo si la herramienta también la usas tú? Ahí al final creo que no está mal que la gente diga, oye, tengo todo este grupo de gente inconforme, ¿no? Si la oposición lograra juntar, articular esa legitimidad y la aglutina, entonces la oposición tiene todo el derecho de hablar fuerte y claro, porque tiene a quien lo respalde, ¿no? Y no tiene nada de malo, no es populismo, en mi opinión. Yo creo que hay conceptos ahí que tenemos también que desmontar, ¿no? Como este miedo a que a una persona tenga una voz fuerte o que hable o etcétera. Pues yo creo que más bien si la oposición llega a tener un líder, como en muchos países ha habido también oposiciones de izquierda y de derecha, y te digo, esto es un ir y venir, porque eso se trata la democracia. Pero ha habido voces de poder a poder, ¿no? Entonces, yo creo que si una oposición llega y dice, mira, ¿sabes qué? Junté tantas firmas, esto va a pasar porque no es posible que, y tengo la legitimidad de que ahí están todas esas personas esperando un cambio que no es el que tú planteas, pues yo creo que hay que sentarse a negociar. Porque no hay más, o sea, hay que ser razonables y razonados en una negociación política. Sí, sí, justo, y creo que eso explica también mucho como por qué o cuál fue la razón por la cual la oposición se encasilló en hacer un tipo de campaña en específico, apelando al miedo, ¿no? Al miedo emocional para cambiar, pues ahora sí que manipular las emociones de los ciudadanos. Se trataron de estrategias discursivas que buscaban penetrar en esta simbología, en los mitos, dentro de algo que el filósofo Carl Gustav Jung decía, el inconsciente colectivo, ¿no? Trataban de sembrar el miedo de que, por ejemplo, López Obrador es un peligro para México, o en este caso Claudia Sheinbaum nos va a quitar la propiedad privada, cosas así, ¿no? Pero Morena también quiso alterar el inconsciente colectivo, pero a través de cambios, como tú dices, en cierta perspectiva
pues de las normas no escritas, de las desigualdades que hay a nivel discurso, a nivel de pensamiento en el país. Normalización, como Ajá. dices, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y pues esto resulta pues bastante interesante de analizar cómo es que un partido que empezó pues, hace muy poco, hace unos años apenas, pues hoy por hoy ya es la principal fuerza política de México y puso en la presidencia a la primera mujer en América del Norte. O sea, no es poca cosa en un país donde históricamente las campañas políticas han sido pues totalmente localizadas en el campo estructural, en el campo material, así como de, vamos a dar más vales de despensa, vamos a dar más, no sé, Claro. apoyos de este tipo, ¿no? Al contrario, está cambiando el imaginario político de la Fíjate, gente, del mexicano. eso que acabas de decir es bien importante. No solamente el imaginario colectivo, que es súper importante porque es como esta forma inconsciente de actuar y normalizar que lo que se actúa es lo normal, es lo bueno, es lo que es deseable. De hecho, si te fijas, el cambio de ese inconsciente colectivo es ético. Otra vez, ¿qué es ético? ¿Tú crees que después de lo que se acaba de venir a ver el 2 de junio, la oposición no va a tener que cambiar sus formas de proceder? ¿Tú crees que si hubiera sido al revés, que el PAN hubiera hecho todo esto que hizo Morena, el Morena o el partido que fuera la oposición, no se vería obligado a cambiar también? O sea, esto no importa de qué lado estés. A lo que yo voy analizando objetivamente es, se cambió la lógica con la que vemos la política. Se está transformando de alguna manera o cambiando el objetivo del por qué estar en la política. Yo pienso, como ciudadano, que si alguien hoy se animara a ir a la política, claro, con los impresentables que siempre va a haber en cada partido por conveniencia práctica, pragmática de tener más votos, pero eso es generacional, Mau. Esos un día no van a ser votados, o sea, perdón, pero hoy se necesitan políticos diferentes. O sea, lo que acaba de instalar Andrés Manuel López Obrador es un cambio de software. Lo podamos asumir así o no ahorita. Pero yendo hacia adelante, yo creo que en un punto dentro de 15, 20 años, si tú y yo ya estamos teniendo esta conversación, yo esperaría que los jóvenes que nazcan, y yo de verdad espero eso por mi país y por el bienestar de su gente, viéramos la política más allá de un medio para hacer negocios en México. Y de alguna manera ese es el cambio de visión a la política como una ética, como una vocación de servicio, como una forma de darle al otro más allá de qué me llevo yo. Sabemos que hay estas prácticas, pues sí, ahí están. Que se van a erradicar, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Que de alguna manera somos más conscientes de que eso no está tan chido, pues yo creo que todos hoy en día, o al menos los jóvenes que estamos un poco más experimentados, que tenemos 30, 20, o sea, no te digo que le pidas eso a un chavito de 12, que ojalá igual y ya llega y dice, no, para eso no es la política, pues ya logramos el cambio generacional. Pero al final eso, no importa de qué partido seas, va a hacer que haya elecciones menos violentas, va a hacer que haya una política más sana, que haya un debate fuerte, recio, pero argumentativo y no violento. Que salgamos de la lógica de la pugna, que logremos llegar a la política de la consolidación de argumentos y el decir, oye, pues tu idea está buena y la mía también, pues vamos a unirlas. Eso viene. ¿Cuánto tiempo? No sé si yo lo vaya a ver, no sé si tú lo vayas a ver, Mau, pero yo esperaría que sí. Para mí, mira, qué tan radical es el personaje, AMLO, que no sé hasta dónde, y vamos a ver si lo cumple, porque eso pues también yo no te lo puedo asegurar ahorita como analista, pero al menos por lo que te he venido relatando y analizando yo en estos años y desde antes, porque pues yo sí he venido siguiendo un poco el personaje de Andrés Manuel López Obrador desde antes de 2018, se va a ir a su finca en Chiapas y se va a retirar y se va a poner a escribir. Y se va a retirar de los asuntos públicos. No, que va a tener línea directa, que un WhatsApp, que le van a decir que nos le eche la mano. No lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie hasta que nos lo demuestran. Pero de entrada, el que alguien diga, yo me bajo del carro, del caballote en el que estoy subido y que me va a seguir teniendo ahí la gente, porque la gente ahí se va a seguir admirando a López Obrador. Como un líder, como alguien que ayuda a muchos, como alguien que también no le cae a muchos más. O sea, nadie es monedita de oro, ¿no? Pero alguien que se baje del caballo, que se decida ir ahora sí que al retiro, perdón, pero eso también es una declaración ética. Es el decir, de alguna u otra manera, el que tú no estés yendo ahí a hacer campaña con alguien más al lado,
pues es no hacer uso de ese capital político personal que tienes como líder carismático. Estás tomando una decisión de retirarte de la vida pública. Yo no sé si Evo Morales lo está haciendo ahorita. Evo Morales de la izquierda va a regresar a Perú. Perdón, a Bolivia. Sí, a Bolivia. Pero yo creo que eso es sano. O sea, es sano que un expresidente diga, ya hice mi parte. Ahí nos vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque así permite que las nuevas generaciones vayan haciendo con lo que se les pudo dejar, con lo que tenemos que mejorar, etcétera, algo más, algo que nos pertenece a nuestro tiempo. Eso es justo. De eso parte la justicia de la realidad, ¿no? Es decir, oye, pues si yo soy un joven que tiene una lectura de la realidad de lo que podría ser mejor, pues ¿qué no sería yo el adecuado para decir qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que debería de hacer un gobierno? ¿Qué tipo de política pública? ¿Por qué alguien que tiene, pues, una idea de un pasado que quizá ya es tan rígida que no nos ajusta? Obviamente también el pasado nos deja muchas cosas que son muy firmes y son muy agradables, y por eso los profesores, muchas veces los más adultos en edad, son los que más te pueden heredar una gran lección en 20 minutos, ¿no? Porque les costó 40 años aprender muchas cosas para entregártelo en 20 minutos. Pero también un profesor, así como decía Kapuczynski, decía, no te pelees con los jóvenes, la tienen ganada. Porque por pura biología ellos van a seguir a ti aquí cuando tú ya no estés. Tú vas a morirte y ellos van a seguir aquí y van a controlar el mundo, el poder, un negocio, lo que sea. Más bien, ¿cómo podemos entregar la estafeta mejor? Y yo creo que ahí también podrán decirme, no, pues Claudia tiene 62 años, tampoco es tan joven. Bueno, también yo estoy muy seguro que a mí me da tranquilidad, así como a muchos otros, que una persona en edad, en cuestión de carácter, que no se forja a los 15 años, sino que se desarrolla a lo largo de la vida, la personalidad también ya bien desenvuelta, etcétera, me gobierne que una persona de 25 con ideas muy chidas según él, pero no sabe mucho de la realidad de la vida. Pero al mismo tiempo es una mujer, o sea, sí, claro que hay un cambio radical, perdón, pero tan radical que es el otro sexo. Y por otro lado, es otra visión mucho más científica, una visión menos visceral, si también lo queremos ver así. Entonces, yo creo que hasta en eso, fíjate qué tan simbólico es la ética, donde ya la alternancia ni siquiera se trata ya de partidos, sino hasta en el sexo, entre comillas, que históricamente y erróneamente hemos dicho el sexo débil. No, es el sexo contrario, es el sexo al poder del poder. El mismo que nos compone a nosotros en nuestros genes como hombres, solo que el menor carga. Entonces, finalmente creo que todo eso, no sé hasta dónde lo veamos todos. Me pareció importante que lo pudiéramos tocar en este episodio porque creo que es algo que nos va a ayudar a comprender la realidad en México. Por ejemplo, hoy si una oposición dijera, vamos a ver cómo Claudia se va a los siguientes 6 años, pues échenle ganas. Igual si hubiera ganado Xochitl y hubiera dicho lo mismo Morena, pues échenle ganas. O sea, perdón, pero fue elegida esta presidente, con una legalidad, con una legitimidad. Más bien vamos a ver cómo esos 6 años esta oposición puede dar de sí, o cómo el gobierno también tiene que escuchar a los de que no quedaron. O sea, ¿cómo podemos lograr ya eso, no? Ya estamos en otros tiempos, ya estamos en el momento de construir entre todos, estamos en el momento de decir que a México le vaya bien, ya no nada más un partido. Y es ahí donde yo quisiera, pues, terminar mi intervención. Sí, yo creo. ya para cerrar, creo que la moraleja que nos deja Morena en su participación política en este país es que tienen que ser ya la política en este país coherente en discursos y acciones para los partidos políticos. El partido político que esté, que quiera ganar terreno, tiene que ser coherente en lo que predica y en lo que dispone, en lo que hace. Y la verdad es que solamente hay 2 fuerzas políticas que yo veo hoy, una con mayor poder obviamente, que es Morena, y la otra que por ahí va, que es Movimiento Ciudadano, va apenas arrancando, pero pues va arrancando bien. Yo las veo ahí con cierta coherencia entre su discurso y sus acciones. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Pues mi último comentario es que pienso yo, siempre uno se puede equivocar porque más allá de este análisis que creo que es preciso, ya lo que corresponde al tema de la especulación, que es parte del método científico, hacer una hipótesis, aunque no tengamos todas las variables, imagínate cuándo las podríamos tener, pero haciendo una consideración sensata, leo lo mismo que tú. Yo creo que los partidos que van a surgir, los partidos que se tienen que renovar, digas el PRI y el PAN, que todavía tienen un capital político importante también, que tiene gente que cree en ellos, que tiene gente militante, y los nuevos que se van a construir, sí tienen que tener esta lectura de la realidad.
porque solo así va a haber una oposición que pueda negociar fuertemente, que pueda construir en conjunto. Si no se lee así, si se trata de hacer la fórmula pasada antes de de cómo llegó y se transformó este gobierno en la visión de hacer la política. No estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador sea perfecto, no estoy diciendo que Morena no cometa errores como partido o que esté pues como partido nuevo caminando, pues tratando de mejorar incluso para ser todavía más eficientes al ganar elecciones, que ese es el objetivo de cualquier partido. Pero a lo que yo voy es que veamos todavía la visión más amplia. La más amplia es ver la política como algo más. Algo pasó en México que nos hizo cambiar la percepción de lo que significa la política y por eso todos hoy estamos hablando más de política que antes. Y no es por casualidad, yo a eso voy. Que podamos cada quien ir concluyendo eso y cómo podemos entonces nosotros entender eso para también ayudar y transformar nuestra realidad y la de todos, porque creo que sí es posible que todos podamos tener una mejor vida en México. Así es, y con este último comentario, pues es momento de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.